Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar solución a la propuesta de trabajo investigativo individual, en donde lo que voy a hacer es una presentación para mirar cómo sería el abordaje de un laboratorio, compartir pantalla, de un laboratorio que perfectamente se puede abordar en una clase si la intención es observar de qué forma las ecuaciones diferenciales se aplican a las leyes de Kirchhoff en cuanto a lo que son los circuitos RL, RC y RLC. Esto pues claramente son elementos de las ecuaciones diferenciales. Quien les habla, Jairo Iván Giraldo Orozco, estudiante de la Universidad Católica de Manizales en el programa de licenciatura en Matemáticas y Física. Esto es ecuaciones diferenciales. Docente a cargo del área es Oscar Javier Sánchez. Entonces, bien, damos inicio. Tenemos unos objetivos específicos para el desarrollo de este laboratorio. Primero, nos indica a nosotros identificar cuáles son la energía y la carga de los circuitos, profundizando en los conceptos y dejando claro a qué hace referencia RL, RC y RLC en los circuitos. Elemento 2 dice comprender de qué forma la aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden se relacionan directamente con los procesos de la ley de Kirchhoff. El tercero nos indica a nosotros, que me fui muy abajo, nos indica diversas situaciones experimentales desde las leyes de Kirchhoff, utilizando procesos claros y contundentes que permitan visualizar el avance de las competencias trabajadas. Entonces iniciamos con un componente previo para poder relacionar los conocimientos que los estudiantes hasta este momento tienen para estar dispuestos en la clase que vamos a tratar sobre las leyes de Kirchhoff. Aquí nos da la indicación, nos dice, vaya hacia la dirección que aparece aquí en el documento y pues nos va a arrojar este laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice que tenemos que encender el laboratorio, ¿sí? Y darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a hacer es encenderlo. Entonces, vemos que hay ciertos elementos que permiten que haya una conductividad eléctrica y que sufra diferentes transformaciones, ¿sí? En esta parte nos dice a nosotros, dentro de este, como el segundo componente de este ejercicio previo, nos dice, váyase a desarrollar los ejercicios que plantea el laboratorio. ¿Cuáles son los ejercicios que plantea el laboratorio? Estos de aquí. Entonces, bueno, tengo que relacionar, darme cuenta qué elementos yo tengo en este circuito, en este sistema, y pues decir, por ejemplo, cuál es el motor, cuál es la bombilla, que la bombilla es el elemento número 1, listo. Entonces, la bombilla número 2. Listo, bien. Entonces hacemos ese proceso y luego comprobamos cuántas tenemos correctas. Luego tenemos que mirar cuáles son las transformaciones energéticas que tenemos allí. Entonces, por ejemplo, nos dicen la bombilla, la energía eléctrica se transforma en energía química. Esto es falso porque se transforma en energía lumínica. En el altavoz, la energía eléctrica se transforma en energía térmica. Esto es falso porque se transforma en energía sonora. Bien, hasta que solucionemos por completo el ejercicio. Claro, porque solamente pues solucionamos 2. Muy bien, entonces continuamos. Ya entramos a lo que es el componente teórico y vamos entonces a empezar a darnos cuenta qué elementos son importantes aquí manejar para saber, venga, qué es esa primera ley y qué es esa segunda ley. Vamos a centrarnos mucho en la segunda ley, pero miremos qué nos dicen las dos leyes. La primera dice, la suma algebraica de las corrientes que influyen en cualquier punto de unión debe anularse. Ahora, en la segunda ley, la suma algebraica de dos cambios instantáneos del potencial, o sea, las caídas de voltaje, ¿sí?, en torno a cualquier lazo cerrado, debe anularse.
Hay unos conceptos claves que nos van a permitir a nosotros a través de estas imágenes darnos cuenta de qué figura es la que se utiliza allí en el circuito o cómo aparece, por ejemplo, cuando hablamos de fuente de voltaje, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de inductancia, con qué letra se representa. Y no solamente eso, qué elemento es el que nosotros vamos a encontrar allí en el circuito de Kirchhoff para poder hablar de sus leyes. Entonces tenemos todos estos elementos, nos dice a nosotros qué es la resistencia, se representa con la R, qué es la inductancia, que se representa con la L, qué es la capacitancia, que se representa con la C, una carga Q, una corriente I. Bueno, y sus formas obviamente de medirse, están los faradios, los coulomb, los amperios, bien. Entonces ahora sí, partiendo de estos elementos, lo que vamos a hacer es construir ya lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces es justo que nosotros nos demos cuenta, por ejemplo, en estas dos imágenes, de qué circuito estamos hablando. En esta primera imagen estamos hablando de un circuito RL. Ah, bueno, aquí aparece X sub L, pero igual es L. Esto quiere decir que es un circuito RL. Y aquí tenemos un circuito RC. Entonces, tenemos un circuito de resistencia e inductancia, RL, y un circuito de resistencia y capacitancia, RC. ¿Listo? Miren que los elementos claramente que nos mostraron sí corresponden con los de las imágenes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estas primeras ecuaciones que nos dicen a nosotros, nos hablan de esas caídas de voltaje que nos plantean las leyes Kirchhoff. Tenemos entonces, en esta llamémoslo así, esta primera ecuación, la primera formulita, tenemos que la caída de voltaje, ¿sí?, a través de una resistencia es proporcional, ¿sí?, a la corriente I. Eso es lo que tenemos acá en este elemento. En el segundo elemento nos dice que la caída de voltaje EL, ¿sí?, a través de un inductor es proporcional a la razón de cambio instantáneo de corriente I. Mire que tenemos razón de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio? De I y de T. ¿Sí? Ah, bueno, tenemos que entender en este punto que L, ¿sí?, por el cambio de I respecto al tiempo. Esto es lo que tenemos que tener aquí en cuenta. Y el tercero nos está diciendo a nosotros que la caída de voltaje S a través de un condensador es proporcional, ¿sí?, a la carga eléctrica Q del condensador I. Bueno, aquí tengo 1, pero en realidad es I. Esto, como ya se los he mencionado. Ahora sí, ahora bien, tenemos entonces nosotros la aplicación de esa ley de Kirchhoff, donde vamos a tener una función respecto al tiempo, que es precisamente esa caída de voltaje que les mencionaba, ¿sí? Entonces, tenemos que vincular estos elementos, la caída de voltaje R y la caída de voltaje L. Primero la R y la caída de voltaje L. Entonces, obtenemos esta formulita, ¿sí? Tenemos este componente que nos va a expresar a nosotros luego una forma de sustitución. Pero venga, ¿esto qué es lo que significa? Nosotros lo que tenemos aquí para poder hablar de esa caída de voltaje, ¿sí?, tenemos que decir, de entrada nosotros tenemos un elemento LR, tenemos un elemento LR y tenemos un elemento ER, ¿sí? Pero entonces, venga, hablemos de un elemento EL, que sería la caída de voltaje para un RI, ¿sí? Y tenemos el elemento ER, ¿sí?, que sería esa caída, que sería también otra caída de voltaje EL. ¿Listo? Y todo esto en una función de tiempo. Caída de voltaje respecto al tiempo. Ahora bien, teniendo esto, AL más ER igual a ET, vamos a hacer una sustitución. Y esa sustitución parte de esto. Venga, ¿quién es ER? ER está aquí, ER está aquí, ER está aquí. Ya lo sustituimos. ¿Y quién es EL? EL es este elemento que está aquí, por lo tanto lo sustituimos en esta primera parte de la ecuación. Muy bien. Bueno. Entonces, con esto, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Venga, sí, estamos hablando de elementos de resistencia, estamos hablando de elementos de inductancia, de capacitancia, pero en esencia,
Si yo quiero hablar de una caída de voltaje respecto al tiempo, entonces necesito determinar una función que precisamente me hable de la corriente, porque de acuerdo a esto yo voy a poder hablar de una caída de voltaje en función del tiempo, ¿sí? Porque tengo que hablar de elementos de la corriente, ¿sí? Y para poder encontrarme con esta situación, eventualmente necesito una fórmula que me permita a mí trabajar desde las ecuaciones diferenciales de primer orden, trabajar con estos elementos que les estoy mencionando de las caídas de voltaje. Entonces tenemos que utilizar el factor integrante mu y, venga, ¿por qué nosotros tenemos que utilizar ese factor integrante mu? Pues porque miren que nosotros aquí tenemos una variación donde está di y dt, ¿sí? Esa es una variación. Entonces tenemos que utilizar, es una variación, tenemos que utilizar un factor integrante. Sencillo. Y cuando hablamos del factor integrante mu, ¿qué decimos? El factor integrante mu de t es igual a una exponencial por la integral de r sobre, L, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Diferencial de t. Ah, bueno, aquí podemos expresarlo, sí, podemos decir que faltó. Porque aquí lo podemos expresar más sencillo, decir, venga, y esto es igual, o lo mismo que decir, la exponencial de RT sobre L, si nosotros pues ejecutamos esta cuestión de la integración. Entonces tenemos aquí ya como tal la forma general, que es donde ya estamos vinculando ¿qué proceso? Este proceso, donde tenemos que tener en cuenta la función ET, porque esa es una función, es la función que nos indica a nosotros la cuestión del tiempo. Y esto lo que nos está diciendo a nosotros es, venga, la exponencial, ¿sí? Menos RT sobre L, que multiplica a la integral de E, ¿sí? A la RTL. Recuerden que aquí ya y nosotros hicimos este despeje, que dijimos, bueno, esto es igual a decir exponencial a la RT sobre L, ¿sí? Por la función sobre L. ¿Cuál es la función? Esta, la caída de voltaje respecto a la cuestión del tiempo que les he estado mencionando, ¿sí? Sobre L, ¿sí? La inductancia, ¿sí? Diferencial de T, ya terminamos con una constante, más una constante. Entonces aquí tenemos un ejercicio, este ejercicio pues es relativamente sencillo, nos está diciendo a nosotros el ejercicio o lo que nos plantea, eh, nos está diciendo, venga, analícese un circuito de la forma RL, ¿sí? ¿Sí? Que tenga una resistencia de 1 ohm y que tenga además de eso un inductor de 0,01 H, que sería henrios, y tenemos una introlación de voltaje, pero ese voltaje es senoidal, ¿sí? Ese voltaje es senoidal y nos dan una condición de I para I que es igual a 0. Miren, ¿y dónde está? I es igual a 0. Bien, empezamos a hacer las sustituciones, aplicar lo que ya pues nosotros sabemos en cuanto a este ejercicio de las ecuaciones diferenciales para poder llegar a un resultado. Y finalmente tenemos lo que es el componente evaluativo. Tenemos este componente evaluativo, donde el primer ejercicio nos dice a nosotros que vamos a abrir, aquí nos está diciendo, vea, siga el enlace. Seguimos el enlace. Ahí está. Y nos abre este laboratorio y nos dice que lo que tenemos que analizar es, tenemos estos elementos, venga, vaya y busque los valores, estos valores allá. Y lo que usted va a hacer es desarrollar el proceso manual numérico, o sea, aplicando las fórmulas la fórmula que ya hemos hallado para el sistema RL y solucione, encuentre el valor de I, que se refiere a las caídas de voltaje. ¿Sí? Y lo que va a hacer él entonces es, por ejemplo, analizar, va a analizar, a encontrar los valores, cuáles son los valores, y después de que desarrolle el proceso manual van a ir a comparar. Ah, mire, aquí estamos hablando que el valor para I es igual a 0,67 amperios. En otro ejemplo, siempre va a dar diferente, ¿cierto? Entonces, él ya tiene pues aquí estos elementos para que haga este ejercicio. En el segundo ejercicio nos está diciendo a nosotros, diríjase a este laboratorio y construyase
un elemento RL y RC, claramente que sea funcional, un circuito. Entonces él va a venir de acuerdo pues a los elementos que ya se le han dado teóricos. Entonces, que necesito un cable, que necesito un interruptor, tal vez necesitaría una batería, pero ojo que tengo que tener una cuestión de resistencia y empezar a unir. Entonces aquí tengo el interruptor, aquí tengo este cable, puedo poner por aquí la cuestión de la resistencia, no sé, pongamos por aquí la batería, ¿cierto? Y empezar como a darle a esto un orden. Bueno, es un ejercicio allí como un poco más didáctico. Construir entonces el elemento, el sistema RL y el sistema RC. Entonces tiene que mirar qué elementos tiene RL, RC, y aquí en el laboratorio pues buscar lo que necesita. ¿Listo? Para poder construir ese circuito. Ya son unas preguntas un poco más de reflexión. Decimos en la pregunta 3, ¿podría solucionarse un circuito por caída de voltaje RL y RC de la misma forma con la ecuación diferencial? El cuarto dice, ¿de qué forma podría solucionarse un circuito por caída de voltaje sin usar las ecuaciones diferenciales? El quinto dice, de acuerdo a los sistemas creados en el punto 2, es decir, en este laboratorio, genere valores ARL y solucione por medio de la ley de Kirchhoff. Entonces, él ya tiene un circuito RL que diseñó en el laboratorio, le va a dar unos valores precisos a eso que es R, a eso que es L, y va a hallar ahí a la resistencia, a la inductancia, y va a hallar el valor de la caída de voltaje. Aquí tenemos una rúbrica evaluativa. ¿Qué elementos nosotros tenemos allí específicos para evaluar lo que es el desarrollo manual cuantitativo de los sistemas, lo que es la construcción de los sistemas RL y RC y la solución de las preguntas en el ejercicio final? Esto. Hay el proceso cuantitativo también. Las conclusiones del estudiante, una nota cuantitativa de autoevaluación, las conclusiones del docente y finalizamos con una nota final de todo el proceso. Entonces, eso ha sido todo el documento que podemos trabajar y pues nada, muchísimas gracias por la participación, por la atención y hasta el próximo ejercicio.